La osteomielitis es un proceso infeccioso e inflamatorio del hueso, pudiendo verse afectada la corteza, el periósteo y la porción medular ósea. Esta puede ser ocasionada por bacterias formadoras de pus, micobacterias u hongos. Esto conlleva a la necrosis y la destrucción del tejido óseo. La osteomielitis es una enfermedad heterogénea en su fisiopatología, presentación clínica y manejo. Esta puede extenderse desde un sitio de infección de tejidos blandos y articulaciones adyacentes por vía hematógena, siembra o inoculación directa de bacterias en el hueso, como resultado de un traumatismo o una cirugía. Continuando con fisiopatología, como ya mencionó mi compañero Fernando, la osteomielitis se debe a diversos agentes infecciosos que van a ingresar y se van a diseminar por diferentes mecanismos. La evolución de esta enfermedad va desde la fase aguda hasta la fase crónica y va a originar diferentes características patológicas. ¿De qué van a variar? Estas características patológicas van a variar según la edad del paciente. Entonces, los agentes causales pueden llegar mediante la siembra hematógena y la inoculación directa o la contaminación en el aire. La osteomielitis fúngica va a ser la más probable y va a resultar de una infección micótica diseminada que va a dar la inoculación directa del hueso. Este proceso infeccioso se puede diseminar por diferentes vías. Una de estas es una osteomielitis secundaria a un foco contiguo de infección, por ejemplo, después de un traumatismo, una cirugía o una inserción de una prótesis articular. Una osteomielitis secundaria a la propagación hematógena de la infección, esta es la que representa el principal mecanismo en la osteomielitis vertebral y en los niños. También puede ser mediante una osteomielitis secundaria a un foco contiguo de infección asociada con insuficiencia vascular, la cual se presenta principalmente en pacientes con diabetes mellitus y o enfermedad vascular periférica, como ya se mencionó previamente. El Staphylococcus aureus representa uno de los principales agentes causales responsables de osteomielitis. Este microorganismo cuenta con adhesinas que le permiten adherirse al tejido óseo y componentes de la matriz ósea. La osteomielitis es causada por diseminación contigua de tejidos infectados o de una prótesis articular infectada. Otra causa es microorganismos presentes en la sangre, que es la osteomielitis hematógena, y heridas abiertas por fracturas abiertas contaminadas o cirugía ósea. Los traumatismos, la isquemia y los cuerpos extraños predisponen a la osteomielitis, y esta puede producirse una osteomielitis debajo de úlceras profundas por presión. A continuación, en esta tabla se plasma el espectro bacteriano de la osteomielitis. El patógeno más común es Staphylococcus epidermidis, con un 30%. Le sigue el Staphylococcus aureus, con un 29%. Y después, en tercer lugar, tenemos el Staphylococcus epidermidis resistente a meticilina, con un 13%. En cuarto lugar tenemos al Enterococcus con un 7%. En quinto lugar al Staphylococcus aureus resistente a meticilina con un 6%. En sexto lugar tenemos al Enterobacteriaceae con un 5,45%. En penúltimo lugar tenemos al Pseudomonas con un 5% y con un 4% tenemos los otros demás patógenos que pueden ocasionar esta enfermedad. Los patrones de localización por edad, primeramente los de lactancia, tiene afectación en la epifisaria y articular adyacente. En la niñez tienen afectación en la metáfisis o próximas a fisis. Si es intracapsular, posible extensión intraarticular. Y también se encuentra afectación en los huesos largos. Y en la edad de los adultos se encuentra más posibilidad de diseminación articular y en vértebras articulares sacroiliacas y esternoclavicular. En la radiografía simple los primeros hallazgos son muy sutiles y tardan en aparecer al menos de 10 a 14 días en los pacientes adultos. En los pacientes pediátricos es posible intuir cambios a los 5 a 7 días aproximadamente. La contrapartida es que se trata de una técnica barata y accesible.
Algunos de los hallazgos de la osteomielitis aguda en la radiografía convencional es la destrucción focal del hueso cortical, la formación de hueso nuevo perióstico y alteraciones inflamatorias. Como podemos observar en la imagen, esta es una osteomielitis de pie. Es una radiografía de pie que demuestra aire en partes blandas en relación al quinto dedo, que es donde está la cabeza de flecha negra. Y también puede verse destrucción cortical en la cabeza del quinto metatarsiano, que es donde se encuentra la flecha blanca. Y contornos irregulares de la piel suprayacente expresa la ulceración de partes blandas, que es donde se encuentra el asterisco. En la siguiente imagen podemos observar una radiografía convencional de un varón de 67 años que consulta por dolor el muslo derecho. Es una radiografía simple que muestra reacción perióstica en el margen medial del fémur junto con un aumento de densidad de partes blandas y calcificación en partes blandas. La ecografía es la técnica de elección para la identificación y drenaje de colecciones, aunque la valoración del hueso es muy limitada. Esta solo se va a poder valorar la superficie cortical. Sin embargo, puede ser utilizada como técnica inicial y en situaciones clínicas en las que el resto de las técnicas no estén disponibles o que existan otras contraindicaciones. La elevación o engrosamiento cortical puede evaluarse mediante ecografía, especialmente en población pediátrica, ya que el periósteo está menos adherido al hueso cortical que en los adultos. Cada vez es más frecuente utilizar la ecografía, no solo como método diagnóstico de imagen, sino para guiar procedimientos, ya sea obteniendo muestras biológicas o drenando colecciones. En la imagen podemos observar que es un paciente con osteomielitis crónica del fémur. Esta es una ecografía del muslo derecho que nos muestra colección fusiforme de 40 por 25 por 25 milímetros. Este es entre el recto anterior y el recto externo, con una calcificación central. La resonancia es la técnica de elección para la correcta valoración de los tejidos blandos por su alta sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo, así como identificar signos de destrucción ósea. Además, los hallazgos se identifican precozmente. Se puede detectar edema a los 3 a 5 días del comienzo del proceso infeccioso. De elección en osteomielitis del pie, especialmente pie diabético y especialmente útil en las osteomielitis de localización vertebral. Las secuencias potenciadas en T1 nos ayudarán a la identificación de colecciones, un componente central de señal baja intermedia y a la identificación de edema óseo, una baja señal en torno a la médula ósea. Las secuencias potenciadas en T2 también ayudan a la identificación de colecciones, un componente central de alta señal y edema óseo. La administración de gadolinio puede ayudar a demostrar trayectos fistulosos y abscesos. En la imagen podemos observar que existe una osteomielitis crónica del fémur. En la resonancia magnética tenemos secuencias T1 antes y después, con supresión grasa, de la administración de gadolinio. Muestra alteración cortical junto con afectación de tejidos blandos adyacentes. La tomografía tiene hallazgos muy relevantes, los cuales son aumento de la densidad de las partes blandas al hueso con edema y pérdida de los planos grasos. Otro hallazgo muy relevante es el derrame articular, la osteopenia regional y una reacción perióstica, que esta a veces es un simple engrosamiento perióstico que puede tener un aspecto variable, incluso simular mucha agresividad. Otros hallazgos que podemos encontrar en la tomografía es la destrucción cortical con erosión endóstica progresiva y formación de hueso perióstico, lo que simula un abombamiento cortical, la pérdida de la arquitectura trabecular del hueso esponjoso, formación de nuevo hueso y esclerosis periférica. En esta última imagen observamos una osteomielitis crónica del fémur. Nos muestran secuencias T1 antes y después con supresión de grasa de la administración de grasa de gadolinio y nos muestra alteración cortical junto con afectación de tejidos blandos adyacentes.